methods in the Southern Ocean. Quisiera agradecer a los organizadores por esta serie de charlas realmente maravillosa. Hasta ahora ha estado fantástico. Lo que quiero comentarles hoy día es el uso del monitoreo acústico pasivo, digamos, escuchar a las ballenas en los océanos y tratar de escuchar los sonidos que ellas emiten para que nos digan algo de dónde están, qué pueden estar haciendo, cuándo están ahí y qué pueden estar haciendo las distintas especies. Sabemos que los mamíferos marinos cuentan con el sonido mucho más que cualquier otro sentido. Lo usan para navegar, lo usan para comunicarse entre ellos, lo usan para alimentarse. Por ejemplo, en ese sistema de las ballenas jorobadas, de producir la red de burbujas para cazar, lo usan para identificación de grupo, para tener una mejor cohesión, y el mejor uso es ciertamente la reproducción, ciertamente la vocalización, el sonido de las jorobadas, y también para cohesión de grupo, para mantenerse en cohesión mientras migran. Y ya que los mamíferos marinos, y voy a estar hablando de los cetáceos, cuentan tanto con el sonido, nosotros podemos aprovechar estos sonidos que ellas emiten para estudiarlas. Lo más interesante de los cetáceos es que vocalizan o producen sonido en el rango más amplio que existe entre los animales de la Tierra. Del infrasónico, o sea, bajo nuestra audición, eso sería para la ballena azul y la de aleta, a ultrasónico, que son algunas de las marsopas y las grandes ballenas. Y esto simplemente para mostrarles la frecuencia, un log de frecuencia y relacionado con las especies. Fíjense que el rango que cubre es muy amplio. Dependiendo cuál sea el interés al momento de estudiar el sonido, hay que considerar qué herramienta se quiere utilizar, dependiendo ciertamente de la frecuencia del animal que queramos estudiar. La ballena azul, la ballena de aleta, que producen sonido de baja frecuencia, se pueden mostrar a través de una escala de tiempo mucho más larga. Mucho de nuestro muestreo es ahora digital, por lo tanto no es tan rápido como cuando estamos muestreando otro tipo de frecuencia de ballenas grandes. Yo no tengo una animación muy fantástica, pero sí quiero mostrarle algunos sonidos para que tengan la sensación de la amplia gama de señales que producen los cetáceos. Este es el sperm whale, cachalote. Chris Clark puede imitar todos estos animales, así que si no me funciona, tal vez podríamos hacerlo imitar a él esta noche después de algún trago. Bueno, igual, los odontocetos usan la ecolocalización para navegar, para encontrar el alimento. Y escuchamos el sonido de la ballena jorobada, que es elaborado, es todo un display acústico, pero voy a dejarlo ahí, después vamos a verlo. Ese es el cachalote. Esta es la ballena de Groenlandia y es un macho para atraer a la hembra o para espaciarse con otros machos para que identifiquen su calidad, la calidad del animal. La ballena de aleta, esta es muy baja frecuencia y es mucho más simple, es un pulso muy simple. Y finalmente, cortesía Jason Marafi, el sonido más curioso de todos, que es la minke.
Otra cosa hermosa de los sonidos es que se pueden escuchar a la distancia. Podemos escuchar a los animales mucho más de lejos que lo que los vemos, y dependiendo de la frecuencia se detectan de 100 metros a 100 kilómetros. Las bajas frecuencias, como aquellas producidas por la ballena azul y la ballena de aleta, que mencionaré más tarde en la charla, van bastante lejos y se pueden detectar a largos rangos. O sea, cuando hablamos de la escala, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, una de las cosas que debemos discutir en el dato acústico, es en qué escala queremos escuchar a estos animales. Y tal vez la mayoría de las ballenas, de los misticetos, producen frecuencias relativamente bajas, y los animales se pueden escuchar mucho más lejos de lo que se pueden ver. Y igual los escuchamos cuando el tiempo está malo, 24 horas al día, aun cuando está oscuro o cuando hay hielo. O sea, se puede detectar animales todo el tiempo, y la velocidad del viento puede impactar la audición, o cuánto se puede escuchar un animal con otro, o cuánto podemos escuchar nosotros al animal. Además, también nos impacta o los perturba el sonido antropogénico. Pero estas son las herramientas que podrían ser toda una charla completa, pero básicamente son dos procesos para conseguir los datos acústicos. Uno, hacer la medición, que puede ser a pequeña escala, puede ser un hidrófono submarino, un hidrófono que se sumerge, o a través de un sistema de cables como los grandes sistemas oceánicos de observación. Podemos usar los arreglos remolcados para hacer comparaciones, pero yo voy a usar los datos principalmente de los hidrófonos que van en una boya. Se pone el instrumento, se registra y se deja en el océano por 3 meses, 1 año, 2 años, y luego se recupera este instrumento para sacar nuevamente los datos. Una vez recuperado y sacado los datos, este es uno de los grandes temas que en este momento tiene ocupada a la comunidad de bioacústica. Los datos son bastante complejos, y bueno, vamos a necesitar a un ejército, porque son terabytes y terabytes de datos, un ejército de estudiantes ayudándonos. Son muchos los datos. A veces podemos hablar de un espectrograma de largo plazo, que se los voy a mostrar, que básicamente observa datos de 1 año completo, o podemos usar métodos de detección automática que revisa señales de interés a través de todos los datos. Y hoy en día, con cosas como los gliders, que usamos algoritmos especiales para detectar sonidos y clasificarlos, en vez de mandar de vuelta una serie de tiempo, una serie de sonidos en el tiempo, se manda de vuelta el tiempo, ubicación y especie, lo que el algoritmo piensa por lo menos que es. Y una cosa que no destaqué aquí es que cuando se pone un hidrófono en el agua, el objetivo no es solamente una especie, el objetivo podrían ser múltiples especies con tal que emitan sonido. Les voy a dar 4 ejemplos, 3 con un poco más de detalle, como el monitoreo acústico pasivo, o PAM, puede ser utilizado para estudiar a los mamíferos marinos. Primero hablaremos de la variación geográfica, luego de la migración de población a gran escala, y el potencial para estudiar cambios de población en el tiempo. Esto es algo que mencionó Nick hoy día anteriormente. Esta es una de las primeras organizaciones que quiso utilizar la acústica para ver si podían ver la diferencia entre la ballena azul, la ballena pigmea, particularmente las zonas donde se sobreponen. La ballena antártica hace señales de 28 Hz, lo vieron en la presentación de Nick y de Christoph, y esa misma señal se registra en la Antártica. Lo que nosotros sabemos de la ballena azul es que tiene diferenciación geográfica entre los sonidos que emite. La del norte del Pacífico es diferente a la del noreste y es diferente a la del Pacífico occidental. Y lo interesante es tratar de entender si en vez de identificar animales en el mar usando pistas visuales, se pudieran identificar en el mar usando pistas acústicas. Y de los muchos tipos de pigmea hay grandes distinciones con la ballena antártica, y voy a hablar de alguna investigación nueva de la ballena de aleta que ve algunos aspectos que pueden ser indicativos de una población acústica. Para decirlo en la forma más simple posible, aquí tenemos el
espectrograma de distintos tipos que se han atribuido a la ballena azul. Aquí tenemos el llamado de la Antártica, que es una señal muy simple, que ha sido registrado en toda la Antártica sin variación geográfica que nosotros hayamos podido detectar como personas. Seguro que las ballenas han podido detectar diferencias. Y vemos 4 ejemplos de la pigmea, del llamado de la ballena pigmea, de Madagascar a la izquierda, Sri Lanka arriba, en el Océano Índico Norte, Australia, del oeste australiano, y aquí Bob Macaulay tiene también información sobre estos animales, y el sudeste del Pacífico, zonas de ballena azul, antártica y pigmea que se traslapan en distribución. Para la ballena de aleta ha habido investigación y se han hecho estudios intervalos interpulso, el tiempo entre estos pulsos, y esto puede variar geográficamente. En la Antártica aparentemente hay un pulso alto. Fíjense aquí, esta pequeña coma, 90 Hz. Eso puede ser un indicador de una población geográfica de ballena de aleta que es diferente, y lo vamos a ver. Jensi Gadampi ha estado trabajando en eso, y otras personas también. Y si vemos el espectrograma de largo plazo, este es un año en la vida de una ballena de aleta en 6 puntos distintos del mar de Escocia. Fíjense, disculpen, se alejó del micrófono. Se destaca muy bien sobre el ruido, y produciendo un espectrograma de largo plazo con un año entero de datos acústicos, podemos ver cuándo comienza y cuándo finaliza la vocalización de la ballena. Los pulsos de alta frecuencia son más útiles para la ballena de aleta, porque se traslapa la de aleta y la ballena azul en el tipo de sonido que emiten. Aquí no lo podemos ver, pero esta es energía de la ballena azul. Tenemos la manera de detectar la ballena de aleta es analizando estas señales, que son las de alta frecuencia. Si queremos usar la acústica para rastrear, y esto es una población, es el rastreo de poblaciones, no de individuos, ¿no? Podemos preguntarnos hacia dónde van en invierno las ballenas azules de la Antártica. Entonces, con estas boyas puestas en esta ubicación, amarrados a estas boyas, recibimos estas llamadas, y principalmente de febrero a abril en la Antártica, el llamado de estas especies. Y esto, la ballena antártica fue registrada en esta zona durante todo el año, y en algunas de estas otras ubicaciones hay bajos niveles de llamado de ballena azul todo el año, produciéndose un pic, principalmente en otoño. En el Océano Índico y en la zona del Pacífico, en la zona tropical del Pacífico, y recibimos estas mismas llamadas y las mismas vocalizaciones en julio, agosto. Y tenemos la tentación, pero no tenemos información del Atlántico o del Pacífico suroeste. Estamos tentados a pensar que estos animales se mueven hacia el norte y hacia el sur en este tipo de ruta, pero de datos de marcación, de descubrimiento, hemos visto que las ballenas azules han sido marcadas en una zona y luego capturadas en nuestra zona, y pasan por toda la Antártica. Yo creo que la acústica nos da alguna idea que algunos animales antárticos migran a latitudes mucho menores, muy inferiores, pero no nos dice mucho sobre la asociación de población o algunas agregaciones de alimentación, como lo que mostró Alex para la ballena jorobada. Además, quiero decir que la detección acústica está principalmente en otoño y en invierno, y sabemos que la ballena azul y la ballena de aleta están ahí en el verano. Aquí no nos calza la acústica con lo que nosotros sabemos por levantamientos visuales y datos de ballenería. El último tema que quiero mencionar es el monitoreo de largo plazo, y esta es una de las cosas que vamos a tratar de hacer a través del SORP, S-O-R-P. Si uno puede escuchar por suficiente tiempo en un área, ve patrones y puede comenzar a ver cambios en la población o aumentos de población. El panel de arriba muestra 15 años de datos acústicos del Pacífico del Norte. Y lo que resalta, fíjense lo regular que es. Fíjense lo regular que es para la ballena de aleta. La ballena de aleta aparece todos los años en su temporada, y el panel de abajo muestra 5 años de Australia Occidental, y esto es de Jason Gadampi. Lo que podemos ver aquí
Disculpen, se alejó del micrófono. Vemos las señales de esta ballena en Australia y tomamos datos como estos, observando el cambio relativo, que potencialmente se refiere a abundancia de animales. Esta es la ballena de aleta, y aquí nuevamente tenemos los datos acústicos traducidos en recuento, en conteo. Abajo vemos el número promedio de detección de llamados, de vocalizaciones de ballenas por año. Y hay un aumento entre el 96 y el 2003, época de análisis de esta información, ya sea por año o por fecha. Y esto nos sugiere que hay más vocalizaciones de ballena de aleta, hay más ballenas, o que hay una diferencia en distribución. Nos gustaría pensar que hay un aumento de población de la ballena de aleta. Y esperamos poder hacer esto usando datos antárticos. Lo que quiero decir rápidamente es que la otra idea de usar acústica es como usar la aguja en el pajar, es escuchar especies raras, muy raras. A veces se han usado para detectar en forma acústica la ballena franca del Pacífico del Norte, con identificación fotográfica y biopsia, y esperamos poder hacerlo para la ballena azul antártica. Creo que en este momento hay cuadrillas en Australia del Sur que planean utilizarlo como estudio en los barcos, como dijo Nick, para escucharlas, ir a donde están y luego sacar las fotos, biopsias y hacer el marcaje satelital. La acústica podría servir para direccionar el resto de la investigación. Además, la acústica se ha utilizado para desplegar estas boyas en hábitats donde hay densidades bajas de animales, o se esperan bajas densidades de animales, donde no vale la pena económicamente poner embarcaciones en estas zonas para distintas especies de cetáceos. Cuando se pone un hidrófono en el agua, siempre uno tiene alguna sorpresa, porque siempre se escucha algo nuevo. Sin embargo, tiene sus cosas en contra. Precaución, no podemos decir nada de los animales que no están emitiendo sonido. Y para los misticetos, no sabemos quién vocaliza. Se empieza en el macho, pero muchos misticetos producen otro tipo de sonido y no sabemos con qué frecuencia vocalizan, qué proporción de la población lo hace, ni por qué lo hacen. Y son contextos conductuales en la vocalización que nos permiten interpretar mejor estos sonidos en el largo plazo. Y los distintos sonidos se usan para distintos propósitos. O sea, en un crucero en la Antártica teníamos boyas con hidrófonos para escuchar a la ballena azul, y escuchamos algunos de estos sonidos de 28 Hz, pero la mayoría eran llamados profundos, que eran principalmente de comunicación o de alimentación. Esas vocalizaciones profundas se han ignorado en la literatura, y el tipo de vocalización que uno registra nos puede decir algo con respecto a lo que está haciendo. Los animales pueden vocalizar más en algunas estaciones que en otras. Lo vimos en la Antártica, donde los animales vocalizaban principalmente en otoño e invierno, pero sabemos que están ahí presentes también en otras épocas del año, y el ambiente influencia la distancia de detección. O sea, si queremos saber a qué distancia podemos escuchar los animales, a qué distancia se pueden escuchar entre ellos, debemos saber algo, y bastante, sobre el ambiente físico. Entonces yo creo que mi mensaje, y como Lisa podría haberlo dicho al principio, es que el monitoreo pasivo acústico nos puede decir mucho, especialmente en aquellas zonas que no visitan los barcos, o donde hay mucha complicación para hacer otros estudios tradicionales, y tal vez lo mejor es integrar todos estos datos en términos de acústica y rastrear la conducta, la ecología, y hacer la marcación, los registros, y poder decir algo más con respecto a los perfiles de velocidad, de sonido. Y me gustaría invitarnos a todos, que juntos, trabajemos juntos y abonemos nuestros datos, algo que está logrando este simposio. Y pienso que el proyecto acústico del SORP va a lograr mucho de ello. La idea es analizar los distintos datos de la Antártica, porque hay muchos, pero vienen de distintos instrumentos y en distintas épocas del año. Ver la variación estacional, ver más la variación geográfica de la ballena de aleta, y decidir
cuáles son las mejores técnicas para analizar estos terabytes de datos. Y basado en esto, determinar cuáles son las mejores ubicaciones, cuál es el mejor instrumento y quiénes son los socios para el monitoreo acústico de largo plazo. Y por supuesto, usar el DIFAR y las sonoboyas durante los cruceros para ayudar a encontrar la ballena azul y hacer biopsia, fotos y marcaje satelital. Quisiera reconocer todas las fuentes de las que he recibido colaboración para los datos publicados, y aquí están los nombres, y el gran nombre es SORP. Gracias a ellos por su apoyo. Muchas gracias.